Amén, amén, amén. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes una vez más. De día viernes, desde la ciudad de Toronto, Ontario, como siempre, estamos aquí. Pastor C. Ruiz, pastor de la Iglesia Nueva Jerusalén, la iglesia de la comunidad. Como siempre, un fuerte abrazo a la distancia a todos los hermanos y amigos que se sintonizan puntualmente con nosotros para escuchar el consejo de Dios. Así que queremos bendecirlos, como siempre, a través de la palabra del Señor. Pero antes quiero recordarle a todos los hermanos que el domingo estamos aquí a las 12 del día y a la 1:30 de la tarde, el segundo servicio. Hoy escuché a través de los medios de comunicación que la próxima semana levantan ya. Una semana antes dice y dan el 50% de apertura para todos los lugares públicos y los gym y los otros. Esperamos que también sea de la iglesia. Si es de la iglesia el 50%, vamos a escuchar bien porque podemos hacer el culto el próximo viernes 16 a las 8 de la noche aquí como antes, con adoración y todo, y el culto, la predicación será como a las 9 de la noche. Si es que es así, si es que acaso dicen, bueno, comenzará el 23, entonces el 23 comenzaremos nosotros con nuestro servicio regular los días viernes a las 8 de la noche y la predicación pues será como, yo creo que 8:45 o a las 9 de la noche, para no perder el ritmo, porque hemos perdido cuánto tiempo y queremos organizarnos a medida que vaya pasando los días. A veces hay cambios, usted sabe cómo es este mundo cambiante por este problema y si hay cambio, pues lamentablemente tendríamos que regresar a esos cambios, reducir el número de la asistencia en la iglesia. Esperamos que no sea así. Vislumbro que en el Señor vamos a comenzar un nuevo tiempo, ese tiempo que se perdió, vamos a recuperarlo nosotros con la ayuda del Señor. Vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana. Según los cambios, nosotros vamos a tener esos cambios y lo importante es que lo vamos a hacer paulatinamente, despacio al paso. El domingo a las 12 del día, todo el mundo puntual aquí, estaremos como siempre a las 12 del día y a la 1:30 tendremos nuestro servicio evangelístico. Y si todo sale bien, no hay ninguna alteración más y vamos aumentando el número de personas que pueden congregarse o pueden asistir a la iglesia, entonces vamos a tener y hacerlo de la misma manera que lo hacíamos el año pasado o 2 años atrás, como sea, con nuestra escuela dominical. Va a haber, a lo mejor tengamos un poquito de cambio en el tiempo. Lo que yo quiero es que todos nos reunamos, ser un solo culto, y de tal manera que hay hermanitos que a veces llegan tarde, quieren venir, pero llegan un poquito tarde. Entonces nosotros vamos, antes la escuela dominical comenzamos a las 11, vamos a decirle para que tú vengas y todo el mundo venga, porque algunos que no pueden venir, entonces lo vamos a comenzar a las 12 del día, la escuela dominical. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver. Siempre mirando que los hermanos vengan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, aprendan la palabra de Dios, aprendan la Biblia. Qué importante es. Vivimos momentos críticos, momentos de angustia, de dolor y de mucha confusión, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y nosotros, los que nos conocen las escrituras, entonces no sabemos a quién escuchar.
Escuchamos voces por aquí, escuchamos voces por acá. ¿Por qué no escuchamos nosotros la voz del Señor? Cuando nos acostumbramos nosotros a afinar el oído, no hay nada que nos mueva, no hay nada quien nos confunda, no hay nada quien nos saque de esa manera de pensar, de esa manera de vivir. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, siempre mirando el beneficio para usted. Hay familias que no pueden venir muy temprano, hay familias que no pueden, se les hace duro, tienen niños, se duermen hasta tarde, bastante dificultoso, y especialmente cuando viene el tiempo de invierno. Sé que a medida que pase esto lo vamos a mirar, vamos a tratar de ser de que usted pueda venir a la casa del Señor. Antes de entregarle la parte a nuestra hermanita Sinforosa Martínez, que nos va a traer el consejo, quiero leerle el Salmo 78. Se trata de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Nunca le vamos a esconder. Siempre vamos a explicárselas, a decírselas. Tráigame los niños. Comenzamos. Hay una apertura grande, hay una oportunidad. Comenzaremos con la ayuda del Señor. Si abren el 50%, como lo dijeron, o lo están anunciando, tenemos mucho más capacidad para albergar a los hermanos aquí en la congregación. Dios los bendiga, nuestra hermana Sinforosa. Amén, gloria a Dios. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su vida, amén, sobre su familia. Esta tarde quiero compartir un pequeño pensamiento con ustedes y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 63 y vamos a estar leyendo un solo versículo. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque una vez más estamos aquí y es solo por tu amor y tu misericordia. Es gracias a ti, Jesús de Nazaret, que hoy podemos presentarnos ante el Padre, Señor, y hoy queremos comer de tu mesa. Tú eres el maná, tú eres la fuente inagotable y es de ti que queremos beber y comer. Espíritu Santo, seas tú hablando. Oh Espíritu de Dios, seas tú abriendo nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra, Señor, quede en nuestro corazón, oh Dios del cielo. Ella es Espíritu, Padre, y ella trae vida a nosotros, Señor, para que nosotros nos mantengamos firmes en ti, sustentados por ti, Jehová de los ejércitos. Oh Dios, clamamos a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, aquí estamos. Sea agradable delante de ti lo que se haga, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un salmo donde David habla sobre el gozo de la comunión que él tiene con Dios. Y él dice, Dios mío eres tú. Él dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Para David es claro quién es Dios. Y cuando hablamos de nuestro Dios, Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de todo espíritu, de toda carne. Él es Jehová. Él es el Dios de los dioses. Él es el Señor de señores. Él es el Dios grande, Él es el Dios temible, Él es el Dios poderoso, Él es el Dios fuerte, Él es el Dios suficiente, Él es el Dios de paz, Él es el Dios libertador
y también es nuestro Dios sanador. Y podríamos estar horas y horas diciendo quién es nuestro Dios para nosotros, pero lo quiero encerrar en que Él es el gran yo soy, el que es, el que fue y el que será. Pues dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8, 5 y 6, dice, pues aunque en el cielo y en la tierra hayan algunos que se llaman dioses, pues dice, pues hay muchos dioses y muchos señores, pero dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor que se llama Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Cuando leemos su palabra, también ahí en Salmo 115, habla sobre estos dioses y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, pues son obra de manos de oro. Ellos tienen boca, mas no hablan. Ellos tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, pero no escuchan. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Ellos tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta, dice la palabra de Dios. Y dice, y semejantes son a ellos los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero el Salmo 115:3 dice, mas nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nosotros por eso alabamos el nombre de Dios, porque hemos creído que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios vive por los siglos de los siglos. Y el Salmo 135, 5 y 7 afirma el salmista y dice, yo sé que Jehová es grande y Él es Señor nuestro mayor que todos los dioses. Pues dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es el que hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y si aún quedara duda de quién es nuestro Dios, Job nos da una pequeña reseña de quién es el Dios todopoderoso en el cual nosotros confiamos y es nuestro Señor. Vamos a leer ahí en Job 38. Vamos a leerlo literal, hoy vamos a leer la Biblia porque dice su palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y quizá pueda parafraseárselo, pero vamos a leerlo textualmente. ¿Por qué? Porque es palabra de poder. Y dice Job 38:4, cuando aquel dudaba de quién es Dios. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de sus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellos los impíos? Ella muda, luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como una vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿A dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el día del tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Como están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida, ¿sabes tú el tiempo que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de sus preñeces? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellos. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con conyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recojas tu semilla y la junte en tu era? Dice tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo, se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego se levanta en alto y se burla del caballo de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán
por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan desde muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, ahí está. Para David es conocido el poder de Dios. Y hoy David no estaba como un rey, como un profeta o como un sacerdote, porque él también fue pastor de ovejas. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y dice ahí en Samuel 17:34 que cuando él tan solo era un niño, él empezó a ser adiestrado por Dios. Él conocía el poder de Dios. Y dice que relata la palabra de Dios que cuando él va al campamento y Goliat atemoriza a su pueblo, él dice que va y lo va a matar. Sin embargo, Saúl le dice, tú no puedes ir solo porque tú eres joven. Y él desde su juventud ha sido guerrero. Pero David le cuenta y le dice, ¿sabes que yo era pastor de ovejas? Ya fuera león, ya fuera oso, yo iba, si él venía contra mi rebaño, yo iba contra él y le quitaba mi oveja, lo hería. Y si él se levantaba, yo volvía, lo hería y le quitaba de un solo, le arrancaba la quijada. Y dice, y lo mataba a golpes, ya fuera león, ya fuera oso. Y le dice, y lo mismo haré con este filisteo que ha desafiado al escuadrón del ejército de Jehová. Y él le dice a Saúl, así como me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y todos sabemos que Dios le dio el triunfo a David. David entonces atribuye y reconoce que Dios tiene absoluta soberanía sobre los cielos, sobre la tierra y sobre el mismo abismo. David no olvida que Dios tiene cuidado de toda la creación, pero que sobre todo tiene cuidado de sus hijos. Y hoy él dice, de madrugada te buscaré. Buscar. Él no está buscando un beneficio financiero, él no está buscando hoy salud, él no está buscando dones, él no está buscando revelación, él no está buscando sabiduría o privilegios, él está buscando hoy, no está buscando ninguna añadidura. Él lo que está buscando y anhelando es la presencia de Dios. Eso que nos dijo Jesucristo, buscar el reino y su justicia y lo demás será añadido. Hoy no estaba delante de Dios como el rey, como el profeta, como el sacerdote. Hoy estaba como cualquier hombre necesitado de Dios. Hoy David tenía una necesidad puramente espiritual. Y dice, de madrugada te buscaré. Él se estaba adelantando, se estaba anticipando a buscar, a hacer lo necesario para hallar esa satisfacción de adorar a Dios. La satisfacción es un sentimiento de placer y deleite, y era lo que David sentía al estar en la presencia de Dios. Pues él entonces hoy dice, de madrugada yo te buscaré, yo te busco intensamente, yo te busco anticipadamente. ¿Para qué? Antes de que venga ese día malo, antes de que mi fe se desvanezca, antes de que mi fe se debilite, antes de que mis fuerzas se acaben. Pero nosotros, ¿para qué buscamos a Dios? ¿O qué buscamos de Dios? Porque cuando leemos la palabra de Dios, allá cuando Jesús hizo esa multiplicación de los 5,000, les dio pan, les dio comida. Cuando Él multiplicó los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces, dice que la multitud lo seguía. Pero Jesús le dice a la multitud ahí en Juan 6:26 y le dice, de cierto
de verdad les digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Para qué nosotros buscamos a Dios? ¿O qué buscamos de Dios? Solo cuando necesitamos algo de Él. Solo cuando en ocasiones venimos a Él. David fue un hombre que lo buscó en todo momento, en todo tiempo. Y si nosotros solo buscamos ocasionalmente de Dios por un favor, debemos hacer entonces lo que dice Isaías 55:1. Y dice Jesús, a lo cual Él nos invita, y dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. La palabra de Dios es nuestra fuente de vida. La palabra de Dios es la cual va a alimentar nuestra fe. La palabra de Dios es espíritu y lo que nosotros necesitamos es llenar nuestro espíritu para entonces poder hacer lo que Dios quiere. Dice el Salmo 19, 7 al 10, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. David compara que estar en la presencia de Dios es saborear su palabra, es comer y beber de Dios. Pues él dice, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dice, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. David es el que dice, las enseñanzas de Jehová son perfectas porque dan vida. El mandamiento de Dios es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos de Dios son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento de Dios es puro y dice, y llena los ojos de luz. Y todo esto tiene más valor que el oro que nosotros podamos tener en los quilates más altos que puedan existir o más fino que haya. Él lo compara con él y dice, la palabra de Dios es tan exquisita como el mejor plato de comida que nosotros podamos haber probado. Y dice, porque el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Y sus decretos son verdaderos. Jesús entonces allá, cuando le dice a la multitud, ustedes no me siguen por lo que yo estoy haciendo, ustedes no me siguen porque me creen, ustedes me siguen porque les doy comida. Entonces la multitud dice que le pregunta, Señor, ¿qué debemos hacer? Y Jesús le responde, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este, que es Jesús, señaló el Padre. Le preguntan a él, Señor, ¿y cómo vamos a trabajar eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y Jesús le contesta, el único trabajo, la única obra que vale delante es que crean en aquel, y sabemos que es Jesús, el cual el Padre envió. Es lo único que Jesús espera de nosotros, que nosotros le creamos a Él. Pues Jesús dijo ahí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, el que a mí se allega, el que a mí corre, el que a mí acude, el que a mí se acerca, dice, nunca tendrá hambre. Y dice, y el que en mí cree, el que a mí me acepta, el que a mí me sigue, el que espera en mí, dice, no tendrá sed jamás. Porque Jesús es la palabra.
es infalible, ella jamás va a fallar, ella jamás se va a equivocar. Y por eso es que Isaías 55:11 dice, así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. La palabra de Dios produce efecto y hace lo que el Padre quiere y cumple la orden que el Padre le da. Y Él pone como ejemplo cómo llega la palabra y por eso es que no va a regresar. Y dice Isaías 55:10, dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan, sino que mojan la tierra para sembrar el pan para comer, así es la palabra de Dios, dice, que no regresará a Él, sino que hará para lo que Él la envió. Y por eso es que también Dios nos aclara. En Isaías 55:8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y dice, así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis pensamientos, mis ideas, mis caminos, mi forma de actuar están por encima de ustedes. ¿Por qué es que nosotros recitamos la palabra de Dios? Porque muchas veces la podemos comprender, pero simplemente es impredecible. ¿Por qué? Porque Dios va mucho más allá de lo que nosotros creemos haber entendido. Él es más profundo, cosa que nuestro pensamiento no llega. Entonces dice hoy Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y para qué? Pues dice ahí Isaías 55:7, para que el malvado deje su camino, para que el perverso deje sus ideas y volvámonos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, pues el Dios nuestro es amplio en perdonarnos. Para David, el acercarse a Dios era un deleite, pero también no solo se deleitaba en la presencia de Dios, sino que también eso equivalía a ser advertido, a ser corregido por medio de su palabra. Pues dice Salmo 19:11, tu siervo es además amonestado, es advertido, y dice, pero en guardar esos mandamientos, pero en guardar la palabra de Dios, hay gran galardón, hay un gran premio en guardar la palabra de Dios. Pues él dice ahí en 19:12, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Pero él le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Y dice también, y perdona, Señor, mis faltas y mis ocultas y mis faltas ocultas también. Pero también le dice en el 13, y preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Al estar en la presencia de Dios, cuando esa luz de Él se acerca a nosotros, es cuando nos damos cuenta de que nosotros no merecemos estar en la presencia de Él. Pero sin embargo, es cuando Jesucristo crece en nosotros, porque podemos entender que gracias a Jesucristo es que hoy nos podemos acercar a Él y que podemos estar en su presencia y deleitarnos. Entonces David sabía de eso, pero también él le decía, quita de mí el orgullo. No permitas que el orgullo me domine. ¿Por qué? Porque ese es el pecado del hombre. Esa fue la naturaleza que en aquel día, cuando allá en el principio pecó Adán y Eva, fue lo que nos dejaron de herencia, ese orgullo que está dentro de nosotros. Pero David sabe a quién correr y sabe quién lo puede sujetar. Entonces él le dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y dice, así seré un hombre sin tacha delante de ti y estaré libre de gran pecado. Entonces David hoy dice, de madrugada yo te buscaré
¿Por qué? Porque dice, porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y él lo compara como ese desierto que dice seco y árido. Y Jesús dijo, ahí en Juan 6:35, él dijo, el que a mí viene nunca tendrá sed. David se anticipa a llenarse de agua para no carecer en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la sequía, en el tiempo de esas circunstancias que muchas veces nos alejan de Dios. Él quería estar en todo tiempo, en toda su vida, él quería estar en la presencia de Dios. Era su anhelo. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nosotros dejamos de deleitarnos y de comer en la mesa de Él, podemos venir a la iglesia, pero ya no sentimos ese deleite, nos aburrimos. Por eso es que nos aburre la alabanza, nos aburre el mismo leer la palabra de Dios, no le encontramos sabor. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos empezando a tener sed, a tener hambre. Y muchas veces empezamos a caminar y a caminar y no nos damos cuenta de que estamos muriendo de sed. Alguien que le pasó eso fue allá en Génesis 21:15, dice Agar, cuando ella salió de la casa de Abraham y de Sara, ella salió con un odre de agua y de pan. Sin embargo, ella anduvo por el desierto errante y caminó, pero dice que al faltarle el pan y el agua, ella decidió poner a su hijo, poner al muchacho debajo de un arbusto. Y dice, me sentaré más adelante para no verlo morir. Sin embargo, dice que cuando ella se sentó, cosa que muchas veces hacemos cuando nos damos por vencidos, cuando decimos, ya no se puede más, ya esto aquí va a llegar, dice que cuando ella se sentó, el muchacho alzó la voz y lloró. Y Dios oyó la voz del muchacho. Y dice que apareció un ángel y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Aunque a veces nosotros andemos errantes, aunque nosotros muchas veces andemos desterrados, Dios es fiel a su palabra. Y por eso es que la oración es importante. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Él, dice la palabra de Dios, crea que le hay. Y ninguna palabra, ningún mandamiento de Dios es echado a tierra, es verdad. Y cuando nosotros venimos a Él confiados, nuestras oraciones, dice que las toma en su redoma. Y aunque quizá hoy no veamos la respuesta, pero sin embargo Él se acuerda. Y ella andaba errante, andaba ya desterrada. Sin embargo, Dios se acordó, y no solo de ella, sino del muchacho. Y dice que le dijo, levanta al muchacho y tenlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Cuando nosotros ya no creemos en Jesús, sino empezamos a creer en las circunstancias que muchas veces son duras, que son crueles, que muchas veces no quieren hacer desistir, que muchas veces nuestra fe se siente gastada, pero va a venir el Espíritu Santo. Y es lo que David no quería. Él no quería llegar a ese punto. Por eso es que él se anticipaba y decía, de madrugada yo te buscaré, porque estar en ese momento ya sin fuerza, con una fe desgastada, es difícil volver a creer. Y entonces David dice, yo me anticipo, yo me voy a adelantar, yo no quiero llegar a ese punto. Nosotros debemos creer, debemos confiar. Pero hay solo dos maneras, y es orar y leer su palabra.
Y conforme Dios va dirigiendo, va a entrar ayuno. Pero no podemos decir que anhelamos a Dios, que deseamos a Dios. Cuando le invita a alguien a orar, quizá la persona que lo invite a orar, para usted no llene los requisitos, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice, el que tenga espíritu, oiga lo que el Espíritu dice. Si tiene oído del Espíritu, usted va a escuchar que no es el pastor, que no es el líder, que no es nadie el que lo está invitando, sino es Jesús el que le dice, hoy es el tiempo aceptable. Nosotros empezamos a decaer porque no buscamos de Dios. Y muchos decimos que buscamos en nuestra casa a Dios, pero si nosotros buscamos a Dios en nuestras casas, nosotros también vamos a anhelar sus atrios. ¿Por qué? Porque la bendición, y muchas veces nos lo han enseñado aquí, la bendición de Dios es una en la casa y es otra también en su casa. Dice que aquí envía Él bendición y vida eterna. Si hoy nosotros hemos perdido la fe, si nosotros hoy hemos abandonado y que hemos decidido morir, hoy Jesús le dice, es sed y es hambre lo que nosotros tenemos. Y hoy nos invita a Él, a que vengamos a Él y lo demos todo. Él es un Dios vivo, Él es un Dios poderoso. Él es el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. ¿Por qué? Porque los síntomas de cuando nosotros tenemos sed y hambre de Dios muchas veces son cuando nosotros entonces empezamos con entretenimientos, muchas veces de compras que no son necesarias y no nos sentimos satisfechos y vamos y aquí, otras veces en alcohol, otras veces en otra clase de vicios, otras veces en fiestas, en placeres. Pero si usted es hijo de Dios, si usted aceptó a Cristo y una de estas cosas nos está atacando, quiere decir que nuestro espíritu está diciendo, tengo hambre y sed de Cristo. Y dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. David lo sabía y le dice ahí en el Salmo 63:1 y dice, mi alma tiene sed de ti. Él se desvivía y dice, y mi carne te anhela, tanto como la tierra seca y árida. Usted no ha visto esa tierra que usted le echa agua y ya parece que no absorbió el agua, sigue seca. Así es como él decía, así estoy. Él necesitaba, él quería de Dios. David hoy estaba en un desierto, pues sabemos que dice que cuando él escribió este salmo, él huía de Absalón. Él no se encontraba en comodidades, él no estaba en su palacio, él estaba a punto de perder el reino, pero sin embargo, él se acerca como un simple hombre necesitado de Dios. Pues dice que él, dice Samuel, el 2 Samuel 15:30, que David subió la cuesta de los olivos. ¿A quién nos recuerda eso? A Jesús. Y dice que la subió, él no paró. Y aunque iba, dice, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero dice en el versículo 32 que cuando David llegó a la cumbre del monte, él llegó para adorar a Dios. David no llegó para quejarse, David no llegó para lamentarse, David no llegó para decirle, Señor, quiero una explicación de lo que está pasando. David llegó para adorar. Y es donde se inspira y dice el Salmo 63:2-8. Y dice, él llegó para adorar a Dios y dice el 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu presencia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré
en mi vida. Y en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y dice el 8, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Él subió para contemplar el poder y la gloria de Dios. Para David era invaluable la presencia, y él dice, es más que la vida. Su deseo de alabarlo era con sus labios, dice, bendecirlo con su vida, levantar las manos al adorarlo, y de esta manera él quedaba saciado, tanto que él dice como disfrutar un banquete de comida. Hoy David no tenía el arca cerca, hoy David no tenía una habitación privada, hoy David no tenía un lugar separado, hoy David no tenía un lugar preparado, pero recordad lo que Jesús allá dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él prometió que si nosotros guardamos su palabra, que si la obramos, Él nunca nos dejará desamparados. Y cuando a Salomón allá le dice Dios, cuando Él le hace el templo y le dice, yo voy a habitar aquí, Él le dice, es imposible. Tú que habitas en los cielos de los cielos de los cielos, ¿es posible que hoy habites aquí? Y hoy sabemos que no es una iglesia física de la que se habla, sino es de nosotros en nuestro corazón. Dice Él que hará morada en nuestro corazón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios tan grande. Nosotros cuando vemos los cielos es inmenso, no sabemos qué límites tiene, ni qué tamaño es. Pero sin embargo, ese Dios que habita más allá de los cielos y de los cielos, Él quiere habitar en nuestro corazón. Y dice David, porque Él nunca me dejará, porque ha sido mi socorro. Y en la sombra de sus alas me regocijo. Y dice el Salmo 91, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que mora bajo la sombra del Omnipotente no va a querer perder ese deleite. Y por eso es que muchas veces usted ve llorar, gritar, saltar. ¿Por qué? Porque es un deleite estar en la presencia de Dios. Si estamos perdiendo eso, si hace tiempo no hemos sentido ese deleite en la presencia de Dios, busquémoslo y digámosle como dice David, en tierra seca y árida está mi corazón, que necesita ser mojado de ti. David me llama la atención porque él en este salmo alaba a Dios y dedica un solo versículo a sus enemigos. Y dice, pero los que para mi destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán porción de los chacales. Él sabía que él no tenía ni qué pedir por sus enemigos. Él sabía quién lo guardaba. Él no traía sus problemas a él. Él lo que quería era deleitarse a Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba que en ese Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso leíamos antes allá en Job 38 y 39. ¿Por qué? Porque si él se ocupa de lo que nosotros ni siquiera imaginamos, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Pero lo que Dios quiere es que nosotros no perdamos esa necesidad, esa hambre y esa sed de Él, que es la que nos va a mantener firmes en este mundo. Él dice, una cosa he pedido, una petición tengo delante de ti. Cuando leemos allá en Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová, que esté en la presencia de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar, dice, la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. ¿Para qué nosotros entramos a la presencia de Dios? Nosotros cuando entramos a la presencia de Dios vamos satisfechos. Cuando nosotros entramos a orar, salimos felices y gozosos. Porque dice Dios, el gozo, el poder de Dios es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Y dice David, yo quiero contemplar tu hermosura. Yo quiero estar en tu templo. Pero también dice Salmo 19:14, para que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Él le dice a Dios, oh, quisiera yo que sean aceptables ante tus ojos mis palabras y mis pensamientos, porque tú eres mi Señor, mi refugio y libertador mío. Si hoy nos encontramos en un desierto, y si hoy quizá tampoco estemos viviendo y decimos hoy no tengo necesidad de nada, pues adelántese, madrugue, venga antes de que venga el día malo. Venga antes de que quizá una enfermedad no nos permita llegar a su casa. Venga antes de que nuestras fuerzas no alcancen para nosotros postrarnos en la presencia de Dios. Y vengamos a refugiarnos en Él. Si hoy nos encontráramos en un desierto, porque fue lo que nos toca vivir. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, dice que los sacó para servir y los pasó por el desierto. Pero los planes de Dios eran unos. Y dice Éxodo 8:27 que Él los sacó por el desierto, pero era camino de 3 días para ofrecer sacrificio y ofrenda a Jehová. Pero hemos leído la historia que esos 3 días se tornaron en 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quiso obedecer. El pueblo de Israel no obedeció a lo que Dios le llamó. Se llenó de ídolos aún en el desierto. Fueron duros de servicio. Dios les había dicho qué debían hacer y no lo hicieron. Y nosotros leemos la historia y dice que pasaron 40 años y que solo entraron 2 hombres, Josué y Caleb, y el resto murió. Que no nos pase eso. Si hoy estamos en un desierto, Dios tiene un tiempo limitado, pero quiere que obedezcamos lo que Él nos está hablando. Y cuando Él habla con nosotros, Él sabe que le estamos entendiendo lo que Él nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos duros de servir. David conocía eso y por eso es que es un hombre que él se inclina rostro a tierra. Y él sabía eso. ¿Por qué? Porque dice que en la antigüedad en las guerras, cuando un reino perdía, el rey venía y se inclinaba rostro a tierra ante el rey que había ganado. Y entonces era como decir, vengo a rendirme. Y entonces el rey que ganaba le ponía el pie en la espalda y él inclinado y daban como victoria. Así Dios quiere. Humillémonos ante su presencia hoy que hay tiempo. Hoy es el día aceptable. Cuando usted llegue a la casa de Dios, dice que entremos con júbilo, con alegría. Dedíquese a Él, a contemplar su hermosura, a deleitarse en su presencia y verá que el tiempo no pasa. No lo hagamos por costumbre, como dice la palabra de Dios. Si hay costumbre en nosotros, digámosle al Espíritu Santo que quite toda costumbre, toda religiosidad en nosotros, para que Él viva en nosotros, para que nosotros no muramos de sed y de hambre. También nos lleva al desierto, como dice Oseas 2:14, que nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Y en esa quietud y en esa soledad, Dios espera que como resultado nosotros volvamos a cantarle, nosotros volvamos a adorarle como al principio.
cuando todo lo dábamos por Él, que no nos importaba lo que pasara, que no nos importaban los problemas, que no nos importaba nada, ninguna circunstancia, sino veníamos a deleitarnos de Él, veníamos a llenarnos. Muchos queremos unción, muchos queremos poder, pero si ni siquiera sabemos adorarlo, ni siquiera sabemos deleitarnos en su presencia, si nosotros adquirimos poder, si nosotros adquirimos unción y no sabemos adorarle, ¿sabe qué entrará en nuestro corazón? Arrogancia, orgullo. Creeremos que nosotros somos los que hacemos la obra. Por eso es que David nunca peleó por el reino. Lo ungieron desde el principio. Él era rey. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó rey. Estuviera donde estuviera, en una cueva, estuviera en una montaña, estuviera en un valle, estuviera donde estuviera. Él era rey. ¿Por qué? Porque Dios así lo había dicho. Pero David una cosa buscó y era deleitarse en la presencia de Dios. David pasó su vida alabando y adorando a Dios. Y por eso es que dice el Salmo 45:1, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Y él dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Quién no quisiera tener una lengua así? Cuando uno está en la presencia de Dios, no hay palabras. ¿Cómo decirle a Él? ¿Qué más decirle? Pero hay algo que es mucho más grande. ¿Sabe por qué? Porque santo, aparentemente es una palabra tan simple, pero es que nadie es igual a su santidad. Y solo Él es santo. Cuando usted esté en la presencia de Él, dice a Ana, cuando da su cántico, dice, desaparezca toda palabra lisonjera, toda palabra mentirosa, sino venga a decir solo santo y verá cómo se va a revelar Jesucristo a nuestra vida. David dice que él tiene una lengua de pluma de escribiente ligero. Ojalá nosotros tuviéramos esa lengua para describir su grandeza. Pero sé que usted y yo hemos visto maravillas de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Y quizá usted diga, yo no tengo un gran testimonio. Pero ¿sabe qué? Que si hoy estamos vivos, casi está pasando la pandemia. Y Dios nos cuidó, Dios nos guardó. Hacía remembranza y digo, Señor, guardaste a tu iglesia. Al menos de lo que nosotros conocemos, alguien cercano no murió. Dios los libró y si se enfermaron, Dios tuvo misericordia de Dios. Hay muchos motivos por el cual venir delante de Dios y agradecerle y ser agradecidos. El agradecimiento es algo que Dios nunca va a despreciar. Y es algo que va a traer a nosotros un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque reconocer que nosotros no valemos nada si no es por Dios. Termino lo que dice Filipenses 4:6 y dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y dice, con acción de gracias. No solo vengamos a pedirle lo que necesitamos, entremos ante su presencia con alegría y regocijo. Démosle acción de gracias, porque si hoy estamos, incluso si leemos la palabra de Dios, es gracias a Él. Si oramos, es gracias a Él. Si hoy estamos aquí, es gracias a Él. No tenemos nada sin Él. Y vamos a aburrir con lo mismo, pero es que ¿quién va a declarar las grandes obras de Dios si no somos nosotros? Y no es fanatismo, es simplemente que cuando el Espíritu Santo viene, Él es el que glorifica al Padre, glorifica al Hijo. Hoy es el tiempo para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nos saciemos de Él, porque dice su palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová.
Que el Señor la bendiga. Amén, amén. Señor bendiga a nuestra hermana Sinforosa en el consejo de la palabra del Señor en esta tarde. Acuérdese que le damos gracias a Dios porque ninguno de nosotros nos ha tocado esa pandemia y ha destruido. Algunos fueron afectados, pero ya están bien y le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y queremos recordarle, no se olvide, el domingo estamos aquí a las 12 del día y a la 1:30 de la tarde el segundo servicio. Queremos, como decíamos al comienzo, en la introducción de este servicio, vamos a ir haciendo los cambios en la medida que el Departamento de Salud lo vaya haciendo también. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas que hacer. El año pasado no pudimos celebrar nuestro aniversario. Si hay el 100%, vamos a celebrar el aniversario de nuestra iglesia en el mes de octubre. También vamos a tener el culto de acción de gracia. Acuérdense que lo hemos venido anunciando. Y también un culto de testimonio que lo vamos a grabar y que todos nuestros amigos nos puedan mirar a través del Facebook, allá la familia en nuestros países, lo que el Señor está haciendo, lo que puede hacer en nuestras vidas. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Queremos hacer ese servicio de testimonios, solo testimonios, y también exhortar en el Señor que el día domingo a lo mejor vamos a dar con más lujo de detalle cuando abrimos el día viernes. Todo depende de la próxima semana. Entonces, para ver si tenemos el culto el viernes como antes a las 8 de la noche y después vamos normal, después vamos a tener exhorto en el Señor a todos los hermanos siempre ese tiempo de oración, ¿verdad? Tiempo de la oración. Recuerde que la oración es importante, muy importante, más que cualquier otra cosa. Así que hágale tiempo, dele tiempo al Señor. Es muy importante y dedicar un tiempo de oración al Señor. Esa es la muralla de protección que nos pone el Señor a través de la oración. El enemigo no te toca. Con eso la Biblia dice que es como un incienso que sube a su presencia. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Dios me lo bendiga. El día domingo a las 12 del día y 1:30 de la tarde. Dios lo bendiga. Bendiciones, mis amados.